El título de hoy es La base para una relación de pacto con Dios. La base para una relación de pacto con Dios. Eh, Hemos estado viendo en estos últimos capítulos que Dios requiere algo de nosotros. Dios requiere que tengamos una relación con Él, pero no una relación cruda o una relación solo ritual, porque dentro del cristianismo hay algunos rituales también, sino que tengamos una relación viva, una relación que sea relevante, así como a veces tenemos una relación interpersonal y se basa en la confianza. De esa manera también es como un ejemplo para tener una relación con Dios, una relación comprometida con Dios. Entonces hoy vamos a ver cuál es la base para esa relación, porque no será como queremos nosotros, o como hasta ahora de repente hemos pensado. Todos tenemos pensamientos variados. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, hay muchos pensamientos de cómo relacionarnos con Dios. Pero hoy vamos a ver esa base para una relación de pacto con Dios, una relación comprometida con Dios. Dios nos demanda, en el capítulo anterior vimos la semana pasada, que nos demanda 5 cosas para que haya una relación de pacto. Era temerle, ir en sus caminos, amarle, servirle y obedecerle. Dios nos dijo que, a través de su palabra, que si seguimos esto, son cosas del corazón, ¿no? Son cosas intangibles. Él no nos pide cosas materiales en sí, sino el corazón. Él promete bendecirnos. Él promete bendecirnos en gran manera si nosotros le tememos, le amamos, le servimos, le obedecemos. Es por eso que es bien importante que hoy conozcamos cuál es la base para esto, porque es probable que nosotros no le temamos a Dios. Toda persona en su diario vivir se enfrenta con esta lucha. Es una lucha del corazón. Una lucha en donde Dios dice, ven por este camino, y nosotros decimos, no, yo no quiero ir por ese camino. Dios nos pide amarle y nosotros amamos más de repente lo material, de repente el dinero, otras cosas, y no a Dios en primer lugar, ¿no? Dios nos pide servirle, pero servimos y nos ocupamos tanto en las cosas del mundo. Entonces, esta lucha en el corazón será hasta el día de nuestra muerte. Nosotros debemos de tener claro algo ahora, que debemos de establecer una base para poder temerle, amarle y tener una relación de pacto con Él. Es necesario tener un fundamento, una base. Porque si no lo vamos a querer hacer con nuestras fuerzas, ¿y qué va a pasar? Vamos a fracasar, ¿no? Vamos a intentar y nos vamos de nuevo a alejar, nos vamos a debilitar. Entonces para eso es necesario tener un fundamento. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, algo claro que Dios nos va a mostrar hoy en la palabra de hoy es que todo va a reposar en lo que Él ha hecho. Es fundamental tener esto en nuestro corazón, hermanos. Porque aunque hay un compromiso, una relación de pacto es donde dos partes deben de cumplir en comprometerse lo que se ha establecido. Dios hizo su parte. Dios hizo la obra completa para que eso sea la base en donde nosotros podamos caminar y donde sí podamos amarle, obedecerle, servirle, ir en sus caminos y obedecer sus mandamientos. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso es que, en primer lugar, lo que necesitamos para
tener una relación de pacto viva con Dios y donde seamos bendecidos, es tener el testimonio de la salvación de Dios. Necesitamos este testimonio. Vamos a leer lo que Moisés le dijo a los israelitas. Ya lo hemos leído también. Dice: comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, al hacer que el agua del Mar Rojo los cubriera cuando los perseguían a ustedes, y el Señor los destruyó completamente. Aquí hay algo importante que notar, donde dice, no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto. Esto es muy importante porque Moisés va a apelar a aquellos que tienen un testimonio, aquellos que han visto o que habían visto las obras de Dios cuando salieron de Egipto. Recordemos que los israelitas habían estado 400 años en Egipto, pero no como turistas, sino como esclavos. Entonces, esta servidumbre ya había sobrepasado todo límite para ellos. Ellos habían clamado a Dios y Dios prometió liberarlos. Entonces Dios en este entonces ya los había liberado, ya estaban a punto de entrar en Canaán, los israelitas, que era la nueva tierra, la tierra prometida, y Dios se dirige a ellos y les dice: a ustedes que han visto esa obra de liberación, que han sido testigos oculares, apelo a su testimonio, apelo a lo que Dios ha hecho en sus vidas, a esa gran liberación de Egipto y del faraón de Egipto, y esa liberación de esa servidumbre y de esa esclavitud. Y esto se constituye la base, hermanos, para poder amar a Dios, porque ya luego de eso Dios ya les dice que le amen, que le obedezcan. Y bueno, Dios lo dice constantemente eso a lo largo de este libro. Entonces, aquí en el versículo 4 dice lo que él hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, y también habla del Mar Rojo, ¿no? Un milagro que Dios abrió el Mar Rojo para que ellos puedan salir, puedan ir rumbo al desierto. Entonces vemos aquí que lo primero que necesitamos es el testimonio de la salvación de Dios. Los israelitas fueron testigos de la liberación de la esclavitud en Egipto, y lo que Dios produciría en ellos era un cambio espiritual que les permita obedecer a Dios. O sea, Moisés no quería en realidad informarles lo que había pasado, sino Moisés quería cambiar su corazón, quería cambiar el estado espiritual de los israelitas para que puedan amarle a Dios. Porque no todos hemos visto, los israelitas amaban a Dios y no todos temían a Dios y no todos servían a Dios. Entonces, con esta generación de israelitas, quería cambiar su estado espiritual, cambiar su corazón. Y Moisés apela a la obra de Dios. Es probable que nosotros hayamos querido intentar en nuestras fuerzas seguir a Dios. Seguir a Dios o solucionar nuestros problemas. Pero Dios nos está dando la base para tener una relación, en primer lugar, correcta con Él, lo que Él ha hecho. No podemos amar a Dios ni obedecerle en nuestra fuerza. ¿Por qué no podemos amar a Dios ni obedecerle en nuestra fuerza? Porque nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza caída. Desde el pecado original de Adán y Eva, que ocurrió en el Génesis 3, nuestro corazón no busca a Dios. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni un uno. En realidad nosotros no buscamos obedecer ni amar a Dios.
Y si deseamos hacerlo, lo hacemos a nuestra manera, a nuestra fuerza. Y eso no durará mucho. Dios desea que le amemos para que seamos bendecidos. Entonces, nosotros, como tenemos una naturaleza pecaminosa desde el pecado original de Adán y Eva, ¿qué ha pasado con nuestra vida? Que hemos llegado a ser esclavos del pecado y del diablo. Los israelitas llegaron a ser esclavos de Egipto, de Faraón, estaban en servidumbre y Dios los liberó milagrosamente y eso fue su testimonio. Nosotros, hermanos, hemos llegado a ser esclavos del pecado, sin quererlo porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Nacemos con el pecado original. En Génesis 3, del 1 al 6, nos habla del pecado original y en Génesis 3, del 16 al 19, nos habla que estamos condenados al fracaso. Estamos en maldición en realidad. Por más que trabajemos, como le dijo Adán y Eva, con el sudor de su frente, tienen que trabajar, pero que iban a cosechar espinos y cardos. Esos son los fracasos porque la tierra ya estaba maldita. Dios había maldecido al hombre por su desobediencia. Y eso llegó hasta nosotros. Nosotros hemos llegado a ser esclavos del pecado y de Satanás. En Romanos 3:23 dice que el ser humano está separado de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios y el pecado entró a gobernarlos. Y Satanás, quien fue un ser espiritual, quien los engañó para que desobedezcan a Dios, entró también a tallar. En la Biblia habla de las obras del diablo que están presentes hasta ahora. Por ejemplo, en Juan 8:44, Jesús les dijo a la gente de aquel entonces que eran hijos del diablo, a los religiosos de la época. O sea que la autoridad espiritual estaba en Satanás y él los controlaba. También la Biblia nos habla en Efesios 2 del 1 al 3 que nosotros seguimos al mundo, los deseos del mundo. Eso es el pecado. O sea, el pecado ha cobrado autoridad en nuestras vidas. Y de eso, hermanos, necesitamos tener un testimonio de liberación. De ese problema que es espiritual. Necesitamos tener, así como los israelitas que tuvieron un testimonio de la liberación de Egipto, de servidumbre, nosotros también necesitamos, porque nosotros viviremos por este testimonio. Necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Necesitamos que Él nos rescate del poder del pecado, que Él nos rescate del poder de Satanás. Necesitamos esa salvación con urgencia, porque mientras la base no cambie, por más que hagamos, por más que por fuera sea todo de repente bonito, digamos así, o procuremos que esté bien, si la base no cambia, nuestra vida, ¿sobre qué edificaremos? No se va a construir bien. No vamos a sobreedificar correctamente. Por eso es que necesitamos con urgencia tener el testimonio de la salvación de Dios en nuestras vidas. Y Él envió a Cristo, hermanos, para que tengamos ese testimonio y se constituya nuestra base para nuestra vida. Ese testimonio está aquí. Constituye en que Él solucionó la muerte espiritual de nuestras vidas. Nosotros estábamos separados de Dios, como dice en Romanos 3:23, que estábamos lejos de Dios, lejos de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo vino, Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, para quebrar esa muerte espiritual, esa separación de Dios con los hombres,
Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino a Dios, soy el camino al Padre. Nadie viene a Él si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, esa brecha que había, esa muerte espiritual que el ser humano tiene en esta vida, es solucionada por el camino que Dios envió, que es Cristo. Es Cristo, hermanos. Una vez que estamos con Dios ahora, a través de Cristo, y solo de Cristo, ¿no?, por la obra que Él hizo, porque nosotros no podemos hacer nada, somos testigos solamente de lo que Él hizo, es que Él soluciona la autoridad del pecado. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermanos, el pecado o el poder del pecado ya no tiene más que hacer ahí. No estoy diciendo que no pequemos, porque nuestra naturaleza tiene esa tendencia a pecar y a que el pecado nos domine. Pero con Cristo, hermanos, tenemos la victoria sobre ello. Con Cristo somos vencedores del poder del pecado, de la autoridad del pecado. Pero no por nuestra fuerza, hermanos, sino porque Él lo hizo. ¿Qué dice en Romanos 8:2? Ahí está la obra de Cristo sobre el pecado. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del pecado y de la muerte es quebrada. El poder del pecado, la autoridad del pecado, aquello que nos oprime, es quebrado por Cristo. Y nosotros debemos de comprender esto, que la raíz de todos nuestros problemas, hermanos, de todos los problemas que tengamos hoy, son estos 3 puntos que estamos viendo aquí. Es la separación de Dios, es el pecado y es Satanás. La Biblia nos habla de eso, que nuestro problema no es lo externo o lo físico que tenemos hoy en día, sino que nuestro problema trasciende lo físico, que nuestro problema es espiritual. Y Él vino a eso, hermanos, a solucionar nuestro problema espiritual. Y por consecuencia, los problemas que tenemos hoy, problemas en nuestra mente, en nuestro corazón, y para que le podamos amar a Él, tener una relación con Él y ser bendecidos. Entonces es necesario, hermanos, tener esta relación de pacto, este testimonio de salvación con Dios. Es urgente, es necesario que lo tengamos. En segundo lugar, Dios nos habla de un segundo testimonio que debemos de tener, en base a la salvación que Él nos ha dado. Bien. Este segundo testimonio es el testimonio de la guía de Dios. En el versículo 5, Moisés, cuando les habló a los israelitas, les dijo: lo que hizo Dios por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. Recordando un poco lo que había pasado con los israelitas, es que luego de haber sido liberados de Egipto, luego de 400 años, los israelitas debían ir a Canaán, la tierra prometida, que era una buena tierra. Pero para llegar a Canaán tenían que cruzar un desierto. El desierto no tenía por qué durar mucho tiempo. Algunos expertos dicen que, según la geografía, debía durar 40 días quizás. Pero no duró 40 días, nosotros sabemos por la palabra, sino que duró 40 años. Pero se quedaron en el desierto 40 años porque Dios los castigó por su incredulidad. Dios dijo que cierta porción de israelitas, por incrédulos, no iban a pasar. Que cuando mueran ellos, ahí ya la nueva generación iba a pasar a Canaán. Y eso duraría 40 años, ¿no? Por su constante rebeldía. Porque aunque no creamos, hermanos, aunque Dios se manifestó de grandes maneras, con grandes milagros, con grandes señales y prodigios, los israelitas no le creyeron a Dios. Ellos reflejaron un corazón terco, orgulloso, un corazón de dura cerviz. Moisés, que les dijo: ustedes son rebeldes desde que los conozco. No quieren amar a Dios, no quieren someterse a Dios,
no quieren obedecer sus mandamientos a pesar de lo que Él ha hecho y que ustedes con sus propios ojos han presenciado. Son rebeldes. Entonces, en estos 40 años en el desierto, a pesar de su rebeldía, Dios había mostrado su gran amor y cuidado con ellos. Y eso también fue un testimonio para ellos. Un testimonio que todos lo podían ver. Por ejemplo, la nube, cuando ellos estuvieron en el desierto, una nube los guió, por supuesto, milagrosamente. Era la presencia de Dios. El campamento, las carpas, sus tiendas, si la nube se movía, quiere decir que también todos debían de moverse detrás de la nube, ¿no? Y acampar en donde la nube reposaba. Entonces había una nube de día y una columna de fuego en la noche. Vamos a decir así, como una nube en la noche, pero de fuego. Entonces Dios manifestó su guía incluso en el desierto. No solamente les dio el testimonio de la liberación de Egipto, sino que les está dando un testimonio constante, un testimonio diario de que Dios estaba presente en sus vidas. Es más, en el desierto Dios les dio el maná. El maná era una comida, se le llamó el pan del cielo, una comida que descendía del cielo. Dios milagrosamente sustentó con alimentos a su pueblo. Y en oportunidades también les dio agua de una roca. Aparte, su vestimenta no se desgastaba, ni su calzado. Dios los guiaba y los protegía. Nosotros, hermanos, necesitamos también tener este testimonio constante en nuestra vida de la guía de Dios. Si nosotros no tenemos en nuestro diario vivir el testimonio de Dios, el testimonio de la guía de Dios, sencillamente morimos. Fracasamos, hermanos. Porque cuando estamos en alguna dificultad, Dios nos dice, ten mi testimonio. Deja que yo te guíe. Y tendrás victoria, serás bendecido. En el problema, ámame, sírveme, dice el Señor nuestro Dios. Yo me encargo de ti. Pero dame tu corazón. Dame tu corazón. Y esa es la guía del Espíritu Santo. A veces pensamos que la guía de Dios es a través, sin menospreciar, por supuesto, de sueños o visiones. En Hebreos 1, del 1 al 2, dice que Dios a los profetas habló por sueños y visiones. Ahora nos habla a través de la palabra, a través de Cristo, de la predicación del Evangelio. Necesitamos por eso, hermanos, constantemente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Necesitamos la oración también, constantemente. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios, que es ese pan espiritual, ese pan de vida, va a traer un cambio espiritual constante en nuestra vida. Y nosotros necesitamos cambiar, hermanos, constantemente ser renovados, nuestro estado espiritual, nuestro corazón, porque como les dije, es en nuestro corazón donde se libran las mayores batallas. Es en donde o servimos al enemigo o servimos a Dios, o donde o amamos las cosas del mundo más que a Dios. Ahí está la batalla espiritual, hermanos. Por eso nuestro corazón necesita ser fortalecido, necesita ser renovado a través de la palabra de Dios. Y esa es la guía de Dios. Dios constantemente nos quiere guiar, pero a través de su mensaje, de la predicación de su palabra, a través de la palabra que leemos también y que meditamos. En nuestras dificultades, lo que necesitamos es su pronto auxilio a través de la guía de Dios, a través de su guía. Y no olvidemos, hermanos, que esta guía no viene así por así, sino que está anclada al punto anterior. Está anclada a la liberación primero. O sea, primero que requerimos tener el testimonio de la salvación. Ser salvos.
y Dios nos guiará. Dios liberó a su pueblo y no lo abandonó en el desierto, no los dejó ahí, sino que les proveyó, los guió. Y eso Dios desea hacer en nuestras vidas, en toda circunstancia en la que nos encontremos. Él desea darnos, ¿qué? La respuesta, y eso es su guía. En tercer lugar, necesitamos el testimonio de la disciplina de Dios. Ahora viene un poco a algo que es difícil para nosotros aceptar, la disciplina. A nadie le gusta la disciplina, ¿no? Mostramos rebeldía constantemente ante las disciplinas del Señor. Pero Moisés les habló a los israelitas para que tengan este testimonio también. Les dijo, ustedes que han visto lo que pasó con Datán y Abiram. El evento de Datán y Abiram fue un evento de rebeldía contra Dios y Dios los castigó. Datán y Abiram lideraban una rebelión contra Dios. Entonces Dios los castigó y lo puso como evidencia aquí, como un testimonio, como algo que los israelitas debían de considerar. Debían de considerar, mi Dios es un Dios que disciplina. Mi Dios es un Dios que me cuida, que quiere mi bien. Y como todo padre, como dice en el libro de Hebreos, como todo buen padre que ama a sus hijos, los disciplina. Dice en el verso 6, también vieron lo que hizo a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, hijo de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a sus tiendas, y a todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. Pero ustedes con sus propios ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. Con sus propios ojos. Fueron testigos. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos con urgencia la disciplina del Señor. Y por supuesto el evento de Datán y Abiram debe ser algo para que nosotros no caigamos en el corazón de ellos, sino que nosotros amemos a Dios, obedezcamos a Dios, porque Datán y Abiram no obedecieron a Dios, no amaron a Dios y fueron disciplinados, fueron castigados por Dios. Nosotros debemos de tener temor a Dios, respeto, por supuesto, ese temor reverente a Dios y decir, Señor, yo no quiero caer en eso. Y eso debemos de plantearnos en cada momento en nuestra vida, en cada situación difícil que tengamos también. Señor, yo no quiero caer en esto, yo no quiero que mi vida sea así. Esa es una gracia de Dios que nos permite ver para analizarnos. Pero hoy Dios nos dice, ¿no? De repente antes habremos acudido a otras fuentes, a otras cosas, pero Dios nos dice ahora, ten mi testimonio. ¿Ok? ¿Te das cuenta ahora que has cometido errores? Estás en dificultades, pero ten ahora mi testimonio, ten mi salvación, ten mi guía y también ten mi disciplina. Si no nos va bien, según Dios, por supuesto, porque podemos hablar de muchas cosas de lo que significa ir bien, según Dios, si no nos va bien, o sea, si no tenemos una relación correcta con Él, o si comenzamos a tener muchas dificultades también, problemas, ¿por qué es? Nosotros pensamos a veces que es por nuestras malas decisiones. Y sí, pero en segunda instancia. ¿Por qué? Porque es Dios quien está disciplinando. Todo debemos de vincularlo a Dios. ¿Recuerdan cuando Adán, en lo que dije en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron? Ellos pecaron y Dios los castigó. Dios mismo los castigó por su desobediencia. Nosotros no tenemos por qué desvincular eso. Todo mi sufrimiento ahora, mis problemas ahora, no son solo por mis malas decisiones. Es por un castigo de Dios a mi desobediencia a Él. Esa es la forma correcta de ver los problemas, las situaciones que estamos pasando. Porque si nos desvinculamos
de Dios y decimos que solo es nuestras malas decisiones, nunca llegaremos a Dios. Nunca veremos a Dios correctamente. Seguiremos nuestro propio camino, porque al final fueron mis decisiones. Nosotros, hermanos, lo que estamos pasando, nuestras dificultades, nuestro sufrimiento a veces, es por castigo directo de Dios. ¿Pero será porque Dios es malo? Claro que no, es porque Dios quiere que veamos para acudir a Él, para arrepentirnos delante de Él, para renovar nuestro amor por Él, nuestra obediencia a Él y ser bendecidos. Todo empieza entonces, hermanos, correctamente cuando somos testigos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Cuando somos testigos de esta salvación, de la guía de Dios y de la disciplina de Dios. Recuerden que nosotros no podemos hacer algo en nuestra fuerza para acercarnos a Dios. Él empezó todo a través de sus obras. Los israelitas no podían hacer nada para acercarse a Dios. Él empezó con la liberación. Él los liberó por gracia y por amor. Y ese testimonio solamente debían de tenerlo presente. Nosotros, hermanos, nada empieza con nuestra fuerza. No podemos cambiar nada con nuestra fuerza. No podemos cambiar a las personas con nuestra fuerza. No podemos acercarnos a Dios con nuestra fuerza. Dios ya hizo todo. ¿Cuándo? Cuando envió a Cristo a morir por nosotros y a resucitar por nosotros, quebrando el poder del pecado, el poder de Satanás y acercándonos a Él, porque Él es el camino. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo y a Él sea la gloria. Nosotros, hermanos, solamente somos testigos. Somos testigos de las obras de Dios en Cristo. Y eso en nosotros, ¿qué debe de desprender? Devoción, restauración, renovación de un corazón. Dejar ese corazón terco, ese corazón orgulloso. Y debe de nosotros, lo que buscaba Moisés, mejor dicho, no una información, sino quería producir un cambio espiritual en los israelitas. Nosotros debe de producir eso también, el testimonio de Cristo en nuestras vidas. La obra de Cristo debe de producir en nosotros un cambio espiritual, un cambio de corazón, un corazón que deje de amar más las cosas del mundo para amarle a Él, que deje de obedecer al pecado para obedecer a Dios, que deje de servir al mundo para servir con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas al único y verdadero Dios, aquel que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Por eso, hermanos, vamos a concluir y debemos abrir nuestro corazón al testimonio de Cristo, porque necesitamos tener ese testimonio, necesitamos que Él nos salve. Con urgencia, necesitamos a Cristo para ser bendecidos. Necesitamos que Él nos guíe en nuestro diario vivir, con urgencia. Y necesitamos su disciplina también, como todo buen padre que es Dios. En resumen, hermanos, necesitamos a Cristo, la obra de Cristo en nuestras vidas. Así podremos amar a Dios, obedecerle, servirle y ser bendecidos. Que Dios bendiga su palabra. Acompáñenme a orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra, Señor, porque tú procuras en nuestras vidas un cambio espiritual, Señor. No solamente quieres un cambio externo, sino procuras que haya un cambio de corazón. Señor, y tú buscas que te amemos, que te obedezcamos, Señor, porque ahí está la bendición. Eso es tener una relación de pacto contigo. Perdónanos, Padre, porque hemos sido muy rebeldes a ti. Hemos hecho
todo con nuestras fuerzas, con nuestros métodos, incluso acercarnos a ti con nuestras fuerzas. Perdónanos, Señor, pero gracias porque hoy conocemos las obras que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y que sigues haciendo, Padre. Gracias por enviar a Cristo para salvarnos, Señor, de un problema espiritual, que con nuestras fuerzas nunca podríamos haber sido libres de eso, Señor. Solamente con la muerte y con la resurrección de Cristo somos libres del pecado y del poder del diablo, Señor. Gracias por guiarnos también en cada momento de nuestra vida a través de tu palabra. Hoy mismo nos das tu palabra para guiarnos, Señor, en cualquier situación que nos encontremos. Y gracias por tu disciplina, Señor. Nosotros solo somos testigos de tus grandes obras, de lo que tú has hecho, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, a servirte y obedecerte con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.